Bueno, muchas gracias al COIBA por la invitación, lógicamente, a cerrar un acto fantástico, y a las autoridades asistentes, al público, y estaba pensando en el papel tan terrible que tengo que jugar ahora, ¿no? Porque supongo que tengo muchas más preguntas que respuestas, realmente. Y algunas veces creo que estas preguntas pueden ser dolorosas de intentar responder. Pero en cualquier caso tenemos unos minutos por delante y espero hacerles pasar un buen rato y hacerles sufrir también otro buen rato. Soy Enrique Castro Sánchez y soy una enfermera. Y antes nada, pues como ya vieron ayer, quiero poner las cartas sobre la mesa y hablar de mis conflictos de interés, ¿verdad? Soy una enfermera que lógicamente no represento a la opinión de Imperial College London o de Public Health England y que recibe el sueldo de la Florence Nightingale Foundation y del Wellcome Trust. Así que esta ponencia realmente es solamente mi opinión, mis reflexiones, mis dudas, mis miedos, mis certezas, mi visión del futuro. Lógicamente también agradezco a la organización por haber pagado el viaje y tengo que admitir que soy una enfermera especialista, enfermera de práctica avanzada, enfermera progresista, enfermera con cierta visión, enfermera de salud pública, enfermera comunitaria, soy una enfermera exiliada, enfermera emigrada, una serie de condicionantes. Así que supongo que las siguientes diapositivas pues simplemente reflejan esa visión del mundo y de la enfermería de práctica avanzada, ¿verdad? Bueno, supongo que empezamos con la evolución, ¿no? A la izquierda tienen a la enfermera, en el centro tienen a la enfermera especialista y a la derecha supongo que tienen a la enfermera de práctica avanzada. Pero pensando acerca de los retos que tenemos por resolver desde el punto de vista pues, de la sociedad, de los pacientes, de la economía, de nuestro mundo, ¿no? Y que quizá la enfermera de práctica avanzada puede ser una solución a esos retos. Gracias, mucho mejor. Bueno, es cierto que tradicionalmente la enfermera de práctica avanzada pues, surge para suplir las carencias de personal de los diferentes sistemas sociosanitarios, ¿no? En los que se ha introducido el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos. Pero lógicamente cuando miramos las cifras de enfermeras que tenemos, no enfermeras trabajando, sino enfermeras que tenemos, y quizá ahí tenemos una primera trampa, ¿no? Enfermeras que tenemos, pero no trabajando. Pues vemos como tenemos unas cifras pues no son desdeñables desde cualquier punto de vista. Y siempre pienso que cuando comparamos nuestras cifras de media, nuestras medias con las medias europeas, caemos en otra segunda trampa mucho más sutil, que nunca pensamos en cuáles son las necesidades de nuestra población. Siempre me gusta empezar desde el otro punto de vista. ¿Cuáles son las necesidades que tenemos que cubrir y cuál sería el número óptimo de enfermeras para cubrir esas necesidades, ¿verdad? Porque realmente no me interesa adaptarme a las medias de otros países que quizá tienen otras necesidades de cuidado u otros modelos sociosanitarios. Tenemos otro campo por delante quizá bastante amplio, ¿no? La cronicidad, la morbilidad, la complejidad, la fragilidad, la vulnerabilidad. Y lógicamente, no solamente desde el punto de vista tradicional, sino la tecnología, la técnica, la medicina, la farmacia, va abriendo nuevos campos. Hoy en día una persona con VIH es un enfermo crónico, una persona con una enfermedad crónica. En el año 2000, cuando empecé a trabajar en VIH, asistíamos a casi un funeral diario, ¿verdad? Hoy en día quizá no recuerdo cuándo fue el último funeral, aunque sí he ido a muchas bodas de mis pacientes. Ha cambiado el mundo y esos pacientes crónicos pues necesitan de nuevos cuidados, pero eso presenta retos. Para hacerse una idea de las siguientes áreas, o de diferentes áreas en las que quizá la enfermera de práctica avanzada puede aportar algo, aquí tienen una diapositiva con la carga de morbilidad en la Unión Europea en un cierto periodo, ¿verdad? Y ahí tienen pues, el stroke, accidente cerebrovascular, enfermedad cardiovascular. Es posible que ahí la enfermera de práctica avanzada tenga un rol bastante importante, pero quizá no hemos pensado, ni hemos diseñado, no hemos articulado cómo podría ser ese rol. Tenemos otro reto muy importante, un economista en la audiencia. Gracias a ellos pues, hemos descubierto que no teníamos dinero suficiente para hacer frente a las necesidades sociales, a las necesidades sanitarias, a las necesidades de nuestros países, ¿no? La crisis ha sido un determinante en la última década fundamental. Y no solamente la crisis en otros países, sino la crisis en nuestro propio país.
Y me resulta muy doloroso estar aquí en Mallorca hablando de crisis económica, ¿verdad? Cuando gracias a esa crisis, pues personas que necesitaban tratamiento para una enfermedad infecciosa como la tuberculosis, pues no lo recibieron y fallecieron. Los resultados de esa crisis económica tan abstracta, en la que uno puede creer o no, se reflejan últimamente, o de manera última, en las personas, en los ciudadanos. Y siempre pienso en esa palabra, en ciudadano, por la connotación de derechos que conlleva. En otros países, lógicamente, esa crisis también se refleja de otra manera y quizás sería muy interesante que reflexionásemos porque en esos países sea reflejado en esa manera. Pero en cualquier caso, como vengo del Reino Unido, pues también me gusta siempre reflexionar acerca del papel que tiene nuestro gobernante en esta crisis económica y el primer siniestro, como nos gusta decirle allí, al señor Cameron. Pues durante las elecciones nos hablaba acerca de la crisis que tenía el modelo anterior, el modelo laborista del Sistema Nacional de Salud, y él decía, pues lógicamente no podemos seguir así, tengo que venir a arreglar el Sistema Nacional de Salud. Y es cierto que él quiere tanto al Sistema Nacional de Salud que quiere repartirlo entre sus amigos, ¿verdad? Quiere darle a todos un trocito y ha introducido una privatización encubierta, que significa que hasta el 49% de la actividad de un hospital puede ser privada y ese hospital todavía se considera un hospital público. ¿Cuál es el impacto que ese modelo sociosanitario impuesto, basado en una crisis económica real o ficticia, puede tener en los modelos sociosanitarios de cuidado y qué papel pueden jugar las enfermeras de práctica avanzada para responder a esas necesidades impuestas o ficticias? Pero bueno, pensando acerca de qué va esto de la práctica avanzada, es cierto que este es un debate internacional, ¿verdad? Un debate que lleva ya un cierto tiempo comentándonos, bueno, estas enfermeras de práctica avanzada, pues, ¿qué significa? ¿Qué resuelven? ¿Qué hacen? ¿Cómo articulan? ¿Qué diferencia? ¿Verdad? ¿Qué hacen? Y esa es la pregunta que muchas veces cuando vengo a España o vengo a otros países, las personas preguntan, ¿pero qué hace una enfermera de práctica avanzada? Y eso me preocupa, porque muchas veces no se trata de hacer, ¿verdad?, sino de pensar. Quizá pensar en qué dejar de hacer. Pero bueno, y ahí tienen una serie de artículos acerca de, bueno, es el momento. Y lógicamente esos artículos son mucho más interesantes que cualquier cosa que yo pueda comentarles, así que les animo totalmente a que lean esos artículos. Pero es cierto que también existe un canon de qué es la enfermería de práctica avanzada, y quizá tenemos dos sabores: el sabor tradicional, el sabor de Estados Unidos, de Canadá, del Reino Unido, y luego, no sé si de manera preocupante, pero seguramente de manera interesante, tenemos el canon andaluz, el canon de Navarra, el canon español, en cierta medida. Y si vamos repasando los detalles o las características de la definición clásica del Consejo Internacional de Enfermería acerca de las características de la enfermera de práctica avanzada, pues ya nos hablan de una enfermera especialista, con lo cual no sé si ayuda o no ayuda, que ha adquirido una base de conocimientos de experto, no sé si eso ayuda o no ayuda también, que tiene una capacidad para tomar decisiones complejas, y quizás esa palabra es muy interesante, ¿verdad?, que es una decisión compleja. ¿Cómo se define esa decisión compleja? Y tiene unas competencias clínicas necesarias y cuyas características vienen dadas por el contexto o en el país. Eso tampoco nos ayuda, ¿verdad?, porque ¿cuál es nuestro contexto? Cuando tenemos realmente 17 contextos. Y quizá dentro de cada contexto tenemos un subcontexto. Pero bueno, y como nivel de entrada se recomienda un máster universitario. Nunca entiendo muy bien cómo hablan de competencias, pero luego hace falta un cierto nivel de entrada universitario, ¿verdad? Pero bueno. La definición de la American Nurses Association es quizá un poquito más compleja, un poquito más completa también, mucho más definida, mucho más en el estilo americano de certificación y recertificación, ¿verdad? Nos hemos planteado quizá en nuestro entorno cuál sería el impacto de la certificación y recertificación, cómo lo articularíamos, cuál sería el coste, no solamente económico, sino temporal, de trabajo, de esa certificación y recertificación, y realmente qué valora una certificación y recertificación. No estoy muy seguro, pero bueno.
el Royal College of Nursing británico, desde su punto de vista, pues hablando de competencia mucho más amplia, mucho menos definida, mucho más soft, blandita, ¿verdad? Pero bueno, algunas veces me da la impresión que realmente cuando se habla de la enfermería de práctica avanzada se dice, bueno, realmente lo que estamos pensando es alguien que hace un poquito más que la enfermera especialista, que en sí hace un poquito más que la enfermera generalista, que en sí hace un poquito más. Y básicamente es hacer un poquito más, a un peldañito más, ¿verdad? Gracias. Pero no estoy seguro realmente que se trate de hacer más. Ese es mi problema, como ya he dicho, ¿no? El hacer más. Algunas veces quizás sería más interesante hacer menos o hacer mejor, pero bueno. Y aquí es cuando entra mi desazón interior, ¿no? Cuando veo definiciones como esa. En tesis doctorales hechas en España, patrocinadas por casi un organismo oficial, y hablan de, y lo leo desde aquí, el modelo de desarrollo de la enfermera especialista en España, es un modelo de desarrollo de enfermeras especialistas de práctica avanzada. Realmente no lo entiendo. La enfermera especialista es una figura, la enfermera de práctica avanzada es otra figura. Con lo cual nuestro modelo es una enfermera que combina, una enfermera que mejora. ¿Estamos aquí hablando de enfermera especialista, o de enfermera de práctica avanzada, o enfermera de práctica avanzada que es especialista? Y no estoy seguro. Entonces, no sé si tenemos que reflexionar mucho más acerca de la definición de nuestra enfermera de práctica avanzada y si tiene sentido mirarse en el espejo de otros contextos, como les contaré más tarde. Y lógicamente, siguiendo en esa tesis acerca de la confusión sobre la etiqueta, en ese proyecto de estatutos generales de la profesión enfermera, se habla del enfermero de cuidado especializado o de práctica avanzada, y sigo sin entender. ¿Se trata de la misma figura? ¿Son dos figuras? ¿O simplemente ese punto se aplica a ambas? Pensando en una receta, ¿verdad? Quizá también algunas veces me da la impresión que cualquier persona en la audiencia, pensando en introducir, en implantar la enfermera de práctica avanzada en su centro, en su organización, pues piense, bueno, pues cogemos a alguien que tiene mucha experiencia, muchos conocimientos, lleva aquí mucho tiempo y identificamos una población compleja, clásica, la cronicidad, esa etiqueta tan útil, pero tan manida, y lógicamente hay que dotar de un despacho, servicio administrativo, una agenda propia, y añadimos unas gotitas de agenda propia que la pueden gestionar y manejar, la demanda, a demanda y tal, y finalmente pues introducimos unos indicadores de proceso. Enfermera de práctica avanzada, había 400 pacientes el último año, hizo 700 visitas, 1900 curas, recetó 1,2 millones de recetas, y con eso pues estamos contentos, ¿verdad? Pensamos que eso es éxito. Ya tenemos la figura de la enfermera de práctica avanzada y podemos sentirnos bien porque no nos sentimos inferiores, porque así tenemos lo mismo que en otros países. Genial, genial. Es cierto que el rol de práctica avanzada tiene algunas características comunes que quizás sería interesante reconocer o no para nuestro contexto. Y es verdad que todos los países que han introducido la figura, además de la figura, han introducido unas medidas regulatorias, ¿verdad? Y que también pues el nivel educativo es el nivel educativo más alto para las enfermeras. Así que para aquellos que están en la universidad, estoy pensando cuándo van a introducir esos cursos de formación de enfermeras de práctica avanzada. Cursos de reciclaje para enfermeras de práctica avanzada, esos créditos europeos a nivel universitario, están ya en marcha. ¿Se implantarán una vez que se implante la figura o antes? Para las enfermeras de práctica avanzada en la audiencia, ¿está ocurriendo? ¿Están participando en el diseño de esos créditos universitarios? ¿Quién financia esa formación? ¿Cómo se adecúa a la realidad de esa enfermera de práctica avanzada?
Y quizás siempre me gusta hacer mucho hincapié acerca de ese aspecto, ¿verdad? Para mí la enfermera de práctica avanzada es aquella que es capaz de tomar decisiones mucho más complejas de lo habitual, con mucha menos información de lo habitual, con un nivel de incertidumbre mucho más alto de lo habitual y un nivel de riesgo también mucho más elevado de lo habitual. Pero es mi definición, es lo que articula mi sentido de la enfermera de práctica avanzada. Para aquellos en la audiencia que estén pensando, bueno, Enrique está hablando aquí de un mini médico, ¿no? Ese es un debate que ya tuvimos en el Reino Unido hace una década y que está realmente sobrepasado. Y está sobrepasado básicamente porque no se trata de mini medicina, se trata de potenciar los roles de la enfermera hasta el máximo. Y sinceramente porque al paciente, al usuario, al ciudadano, al que paga nuestro sueldo, realmente no le importa la etiqueta que tengamos. Le importa la seguridad y la calidad. Así que el debate semántico, como yo le digo, solo nos importa a nosotros porque algunas veces nos gusta tener ese tipo de debate, pero al ciudadano sinceramente no le interesa para nada. ¿Sí? Y realmente al ciudadano británico dejó de interesarle hace mucho. También es cierto que trabajamos dentro de un paradigma en el que hacer más es mucho mejor, hacer mucho más difícil es mucho mejor, hacer de manera independiente es mucho mejor, ¿verdad? Otra vez volvemos a la figura de práctica avanzada como lo que hace mucho más. Y no estoy seguro de eso. Pasando a la revolución, otro Castro mucho menos famoso hace tiempo, también tuvo su pequeña revolución, ¿no? Y es cierto que, siendo sincero, la enfermera de práctica avanzada ha supuesto una revolución del modelo sociosanitario, ha supuesto una revolución en atención primaria, ha supuesto una revolución para muchísimos grupos de pacientes y ha supuesto una revolución no solamente por la introducción exitosa del propio rol, sino por los resultados. Y me interesa mucho que los resultados y la investigación pues tengan calidad y en cierta manera me alegro de que el premio de investigación pues haya quedado desierto por esa razón, porque realmente tenemos que ser fieles al espíritu de calidad de nuestra profesión y bueno, si se trata de publicar resultados pues espero que sean de calidad y ciertamente respecto a la enfermera de práctica avanzada sí tenemos muchos resultados de calidad que nos dicen que lo hacen tan mal como otros profesionales y ese es el estándar que me gusta siempre como imponer, lo hacemos tan mal como con el profesional con el que nos comparamos. Y ahí tienen una serie de artículos que nos dicen, bueno, las enfermeras de práctica avanzada obtienen mejores resultados en satisfacción que los proveedores de cuidados tradicionales, que es la etiqueta que utilizan en Estados Unidos generalmente, aunque ahí diga médico. Y la satisfacción del paciente pues también se aumenta en comparación con esos proveedores tradicionales. Y también es interesante ver cuáles son las barreras que esos proveedores tradicionales presentan a la hora de comparar nuestros cuidados de enfermedad de práctica avanzada con los suyos propios, ¿no? Tienen medidas acerca de la calidad, de la seguridad, de la efectividad, aunque por otro lado la evidencia nos dice que somos tan poco efectivos, nuestros cuidados son de tan poca calidad como los suyos. Tiene una serie de... Este ejemplo es el ejemplo de nuestra clínica, de nuestro servicio, nuestro modelo de cuidado en VIH para el Reino Unido. Y la razón por la que están viendo esa diapositiva es porque en el año 97 teníamos 15.000 personas viviendo con VIH y asistiendo a nuestro servicio. En el año 2000 introducimos la triple terapia antirretroviral de manera efectiva. Ya teníamos 21.000 pacientes y ven cómo en el año 2004 teníamos el triple, 40.000 personas cada año necesitaban cuidado, 40.000 personas que reciben un tratamiento antirretroviral y que ya sabían que iban a ser personas con una enfermedad crónica. En el espacio de esos 4 o 5 años triplicamos la población que necesitaba cuidado solamente en nuestro servicio. ¿Qué otro modelo de cuidados podría responder a esas necesidades tan brutales, tan inmediatas, que no fuese el modelo de enfermera de práctica avanzada? Y es curioso porque precisamente en VIH, que no parece un campo tradicional para introducir el modelo de práctica avanzada, pues identificamos, y este fue un trabajo de auditoría clínica desarrollado por enfermeras, liderado por enfermeras y publicado por enfermeras, identificamos la proporción de todos nuestros pacientes que no tenían SIDA,
es decir, no se encontraba en un estadio último y cuyo sistema inmune se encontraba todavía bastante bien preservado. La mitad de todas esas personas que nos visitaban se encontraban bien, vivían con VIH, pero no tenían ningún problema debido al VIH. Así que quizá identificamos una población diana extraordinaria en la que las enfermeras serían un personaje clave para manejar ese problema de salud. Piensen manejando la mitad de todos los pacientes que venían a la clínica. Quizá ese modelo de auditoría clínica, de identificación, de estratificación, podría ser útil para identificar a sus pacientes dianas si están pensando en introducir un modelo de enfermera de práctica avanzada, ¿verdad? Aunque, por cierto, debería haberlo preguntado. ¿Hay alguien pensando en introducir un modelo de enfermera de práctica avanzada en la audiencia? Sí. Genial. ¿Ya lo hay, por cierto? No. Vale. Bueno. Antes de que se me olvide el aspecto de evaluación acerca de nuestro rendimiento, ¿no? Porque estoy pensando, bueno, es cierto que se han publicado experiencias acerca de la enfermera de práctica avanzada en España, pero lo que se ha publicado no habla realmente de evaluación, habla simplemente de proceso, ¿verdad? ¿Cuál es la calidad de esa enfermera y de su acto, de su rendimiento? ¿Hay algún artículo en nuestro contexto, en nuestro entorno? ¿Alguien sabe de alguno? Veo a un par de personas expertas en el tema. Finalmente, hablando de regresión, hace mucho tiempo Córdoba, o el Califato de Córdoba, también era dueño de esta isla, ¿verdad? Y ahora voy a ser, pues quizás muy crítico con la figura de la enfermera de práctica avanzada, muy crítico con el modelo de atención de cuidados de la enfermera de práctica avanzada, muy crítico con la ideología de la introducción de un modelo como el de la enfermera de práctica avanzada. En primer lugar, ¿cómo hacer que encajen todas las piezas? Porque si creamos una nueva figura, esa nueva figura debe hacerse en sitio, ¿verdad? Y creo que normalmente la audiencia piensa, claro, va a quitarle algo que hacer al proveedor tradicional, al médico, pero no se dan cuenta en que ese sitio también requiere que el resto de las piezas que proveen cuidado se muevan un poquito. Seguidamente les pregunto, ¿ya tienen el apoyo político necesario? ¿Eso es un sí o un no? Sí. Ya tienen el apoyo político necesario. Genial. ¿Durante cuánto tiempo? 4 años. En el Reino Unido, el primer informe, hablando de la introducción de la prescripción enfermera, prescripción auténtica, no la de pañales y de tiritas reactivas, sino de medicamentos que requieren receta médica. El primer informe aparece en el 92, promovido, financiado, animado por el gobierno británico, del año 92. Tardamos unos 20 años en obtener la prescripción enfermera que todos teníamos en mente, que todos necesitábamos y que nuestros pacientes realmente necesitaban. Alguien dice 4 años, nos hicieron falta 20 años. Ese apoyo político necesario también es importante. Gracias a nuestra evidencia, hoy en día el gobierno británico provee de más fondos a los centros que tienen enfermeras de práctica avanzada que a los centros que no tienen enfermeras de práctica avanzada. Con lo cual nuestros datos no han forzado, sino han animado al gobierno británico a reconocer de esa manera, financieramente, el valor de la enfermera de práctica avanzada. Tenemos datos a aportar a nuestro gobierno de turno para animarle a favorecer este modelo de cuidado. Pero es cierto también que no solamente trabajamos en aislamiento, no podemos tocar solos, ¿verdad? ¿Cómo
¿Cómo reaccionan, cómo están reaccionando el resto de profesionales que proveen cuidados a nuestros pacientes? Para los que están pensando en introducir el modelo de práctica avanzada, ¿ya saben qué piensan su enfermera generalista, su enfermera especialista, sus pacientes, su farmacéutica, sus dietistas? ¿Tenemos evidencia acerca de ello en nuestro contexto? ¿O solamente estamos preguntándonos cómo nos sentiríamos si la enfermera de práctica avanzada apareciese mañana? ¿Pero qué pensarían ellos? Y lógicamente me interesa mucho esa idea, ¿no? El cuidado, las fronteras del cuidado pues no son rígidas. Realmente lo que hagamos hoy pues puede no ser lo que estemos haciendo mañana. Lo que hagamos hoy desde el punto de vista de profesión o lo que hagan otros profesionales es posible que también cambie. ¿Cómo nos sentiríamos si ellos introducen también figuras avanzadas? Perdón por el título y por la terminología técnica, pero pensando acerca de las funciones que podría llevar a cabo esa enfermera de práctica avanzada, estoy seguro que el aspecto clínico pues, es muy sencillo de identificar, ¿verdad? Pero estoy encantado que alguien hablase de derechos hace un momentito, porque me da la impresión que la enfermera de práctica avanzada, al menos en nuestro contexto y hasta ahora, se presenta como una figura eminentemente asistencial y eminentemente clínica. Pero, ¿dónde están el aspecto docente, gestor, investigador, consultor y un rol que me gusta mucho, aunque está muy mal definido, el de la abogacía del paciente, del ciudadano? ¿Cómo me gusta etiquetarlo? ¿Quién ha escrito acerca de ese rol? O de esos otros roles. Me encanta que Joan de Pedro y que Miquel estén aquí en la audiencia. Bueno, su diapositiva aparece más tarde, pero bueno, en particular sí, ¿cuál ha sido nuestra actuación durante la crisis económica y social desde el punto de vista de la enfermera de práctica avanzada? ¿Dónde deberíamos haber participado? ¿Dónde deberían haber participado? ¿Dónde están esos artículos en la última década que hablan acerca del impacto en nuestros ciudadanos de esa crisis económica y social, esa crisis de ideas? Porque realmente no me interesa tanto saber que han llevado a cabo 150.000 visitas cuando en ningún momento nos hemos quejado de la necesidad de llevar a cabo esas 150.000 visitas, porque el sistema de apoyo ha fracasado, el sistema económico ha fracasado, el sistema social ha fracasado. Y quizá ahora haya cambiado porque esa diapositiva es un poco antigua, de hace 12 meses, pero en PubMed, al buscar evidencias, si metemos enfermería de práctica avanzada, realmente no encontramos demasiados artículos, ¿verdad? Estamos contentos con esa enfermera de despacho, bata, asistencial, clínica, ¿y qué? ¿Es suficiente? ¿Hemos aprendido de los errores de otros sistemas? ¿Creen que hemos aprendido? Es posible que hayamos caído también en un poquito de, estas dos etiquetas son mías, de capitalismo, en cuanto a de eso ya tenemos aquí, como hemos visto antes, tenemos enfermera de práctica avanzada, una enfermera especialista de práctica avanzada, nuestro modelo ya es práctica avanzada, ¿no? Y por otro lado es posible que estemos cayendo en un error de provincianismo, lo de fuera siempre es mejor, ya que lo tienen en Canadá, en Estados Unidos, en el Reino Unido, debemos tenerlo también porque es mucho mejor. Mira qué resultados obtienen. Y no sé si me lleva a pensar que estamos cayendo en un poco de neocolonialismo sanitario, ya que esas otras culturas sanitarias tienen esa figura, es necesario imponerla en todas las culturas sanitarias y contextos sanitarios. Y es curioso porque estaba pensando Eufrasie, es una enfermera de Ruanda que visito con mucha frecuencia, porque no solamente provee de servicios a su comunidad, sino que además es dueña del edificio en el que esos servicios se proveen, gestiona como una empresaria la compra de material y de medicamentos, tiene una consulta privada y una consulta dentro del Sistema Nacional de Salud, gestiona clínicamente cualquier tipo de problema,
refiere a otros servicios, utiliza medicamentos, investiga, audita sus servicios, pero mirando la literatura acerca de la práctica avanzada casi nunca vemos artículos o trabajos llevados a cabo por enfermeras como Eufrasis en centros africanos, asiáticos, latinoamericanos. ¿Por qué ocurre eso? Porque la literatura anglosajona y de modelos de cuidados que realmente no son tan idóneos como quizás el modelo de cuidado en Ruanda, o Sudáfrica, o Nigeria, o Uganda. ¿Sería conveniente que tuviésemos una receta casera de la EPA? ¿Es necesario que nuestra EPA tenga las mismas características que la EPA de esos otros contextos sanitarios? ¿Estamos intentando amoldar nuestro sistema sanitario completamente a esa figura o deberíamos amoldar esa figura a nuestro sistema sanitario? Y es cierto que la definición habla de contexto, pero hasta ahora nosotros no hemos hablado de nuestro contexto, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra la calidad total? En el modelo de enfermera de práctica avanzada presentado hasta ahora en nuestro país. ¿Alguien ha visto algún artículo? ¿Algún documento? ¿Dónde están los datos acerca de la coste-efectividad de ese modelo? Siempre se habla del ahorro, pero hasta ahora no he visto buenos artículos de coste-efectividad, coste-beneficio. Quizá finalmente sugiero que no se trata de la etiqueta que nos atribuyamos o que nos colguemos, ¿no? Sino que es posible que se trate de proporcionar los cuidados de mayor calidad posible al coste más éticamente bajo posible, de la manera más conveniente para el ciudadano y con la suficiente humildad como profesión para poder evaluar dichos cuidados y modelos. Creo que la perspectiva acerca de este rol es esencial. Me refiero a los 10.000 pies, como se dice en inglés, ¿verdad? A esa perspectiva amplia, la visión del helicóptero del sistema sanitario. ¿Cómo encaja esta figura en lo que está ocurriendo hoy en día? ¿Realmente necesitamos una enfermera de práctica avanzada en heridas crónicas? Aún así, y esta es mi última diapositiva, considero que el futuro es brillante y que con un poquito de energía e ilusión seremos capaces de introducir nuevos modelos de cuidado que satisfagan las necesidades de nuestros pacientes de esa manera ética y coste efectiva. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctor Castro. I per acabar, té la paraula la presidenta per fer la cloenda d'aquest acte. Gràcies a tots per haver vingut. Disculpeu la meva torpesa anterior en no haver saludat a tots els amics i amigues. No és el protocol el meu fort, almenys. Moltes gràcies a tots per haver vingut i podem acabar la jornada amb un petit còctel que servirem a fora, no? Que hauran servit a fora. Gràcies i fins un altre dia. Ara es prega a tots els guardonats passin a la zona de presidència per tal de poder fer algunes fotos. Pels altres, acte seguit et servirà un còctel que tindrà lloc en breus minuts. Moltes gràcies a tots per haver vingut i fins l'any que ve. Primer que venguin, per favor, tots els guardonats amb la insígnia de plata.